Janet vivía convencida de que su matrimonio con Víctor era sólido y feliz. Él era un hombre carismático y atento, siempre con palabras dulces y detalles que parecían demostrar su amor. Desde fuera, todo parecía ser la definición del amor ideal. Sin embargo, bajo esta ilusión de perfección, había señales sutiles que Janet prefería ignorar. Las reuniones de trabajo que se alargaban inexplicablemente, las llamadas que Víctor respondía en otra habitación y las salidas nocturnas con excusas vagas se convertían en sombras pasajeras que ella disipaba con su confianza ciega. «Él no me haría eso», se decía a sí misma, aferrándose a la imagen del esposo perfecto. Esta negación era su refugio, un mecanismo de defensa para proteger la felicidad que había construido en su mente. Pero la verdad no puede ser ocultada para siempre. Las pequeñas grietas en su relación eran como fisura creía perfecta, es en un muro que parecía sólido. Janet no imaginaba que, detrás de cada sonrisa y cada gesto de cariño, se ocultaba una traición que estaba a punto de salir a la luz y destruir por completo la vida que ella creía perfecta. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Víctor, Janet encontró algo inesperado. Entre los papeles apilados en el escritorio, un pequeño sobre sobresalía. Al sacarlo, notó que era un recibo de hotel con una fecha reciente y el nombre de su esposo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó calmarse, diciéndose que debía haber una explicación lógica. Sin embargo, la inquietud se instaló en su pecho, como un peso imposible de ignorar. Con el corazón latiendo frenéticamente, decidió revisar el teléfono de Víctor. Era algo que nunca había hecho en todos los años de matrimonio. Al desbloquearlo, sus peores temores se hicieron realidad. Allí estaban las pruebas que no podía negar. Mensajes románticos, fotos de cenas íntimas, planes para escapadas de fin de semana. Cada mensaje era una puñalada directa a su corazón. Su mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? Janet sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La habitación se volvió fría y distante. La realidad que había construido con amor y dedicación se desvanecía como humo entre sus dedos. La traición era tan dolorosa que apenas podía respirar. Se miró en el espejo y vio a una mujer con lágrimas en los ojos y el alma rota. Durante horas, permaneció en silencio, sosteniendo el teléfono con las pruebas de su desdicha. El sonido del reloj en la pared marcaba el tiempo de una vida que acababa de cambiar para siempre. La confianza, esa base invisible pero sólida de su relación, se había pulverizado. Las promesas de amor eterno ahora le parecían vacías y crueles. Janet no podía entender cómo Víctor, el hombre que había jurado amarla, pudo mentirle con tanta frialdad. La realidad se imponía con brutalidad. Su matrimonio había sido una ilusión. Una mentira cuidadosamente sostenida por un hombre que había jugado con su confianza. El dolor de la traición era insoportable, pero dentro de ese sufrimiento comenzaba a germinar una necesidad de enfrentar la verdad y, de alguna manera, encontrar una salida de esa pesadilla. El descubrimiento de la traición sumió a Janet en un torbellino de emociones del que no podía escapar. El dolor era tan intenso que sentía como si su pecho estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Las lágrimas brotaban sin control mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. La tristeza pronto dio paso a una ira abrasadora. Sentía una rabia que nunca había experimentado. Se repetía una y otra vez que no merecía ese trato. Quería gritar, romper cosas, enfrentar a Víctor con toda la furia que llevaba acumulada. Sin embargo, cuando la oportunidad de descargar esa ira llegaba, el peso del dolor era tan grande que apenas podía moverse. Las noches se hicieron eternas. Janet apenas podía dormir. Su mente repasaba una y otra vez los momentos felices que ahora se sentían falsos. Cada recuerdo compartido con Víctor se convertía en una mentira dolorosa. El insomnio era su compañero constante. Miraba el techo de su habitación mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. El cansancio físico y emocional la iba consumiendo lentamente. A medida que los días pasaban,
La incertidumbre y el miedo se apoderaban de ella. Se preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien. La traición había dejado cicatrices en su autoestima. Sentía que había perdido su valor, que era insuficiente o que había hecho algo para merecerlo. Las dudas sobre sí misma se convertían en un peso que cargaba cada día. Sin embargo, en medio de esa tormenta de tristeza, ira y confusión, había algo más, una chispa de resistencia. Janet no lo sabía aún, pero dentro de ella, su espíritu luchaba por levantarse. Esa pequeña voz interior, aunque débil, le susurraba que el dolor no podía definirla para siempre. El dolor era inmenso. La traición había destrozado su mundo, pero en algún rincón de su alma, una parte de Janet empezaba a vislumbrar que sobrevivir a esta tormenta era posible. Una mañana, después de una noche de insomnio y lágrimas, Janet se levantó sintiendo un vacío imposible de ignorar. Miró su reflejo en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía frente a ella. Sus ojos estaban apagados, su postura encorvada, y el peso del dolor y la traición parecía haberse incrustado en cada parte de su ser. En ese momento, entendió que tenía una elección. Podía dejarse consumir por el dolor o podía empezar a reconstruirse desde los cimientos. Era hora de dejar de ser una víctima de las circunstancias y tomar el control de su vida. Se prometió a sí misma que no permitiría que la traición de Víctor definiera su valor ni su futuro. Decidida a cambiar, Janet empezó por lo más sencillo: cuidarse a sí misma. Se inscribió en clases de yoga para encontrar paz en su mente y liberar el estrés acumulado. Comenzó a correr por las mañanas, sintiendo cómo cada paso liberaba parte de su angustia. El ejercicio no solo fortalecía su cuerpo, sino también su espíritu. Poco a poco, empezó a recuperar una sensación de control y libertad que había perdido hacía mucho tiempo. También se dedicó a su bienestar emocional. Comenzó a leer libros de desarrollo personal y a escuchar charlas motivacionales. Aprendió a meditar y a realizar afirmaciones diarias que le recordaban su valor. Cada pequeña acción era un paso hacia adelante, una forma de reafirmar que merecía algo mejor. Janet decidió retomar pasiones que había dejado de lado por años. Se inscribió en un taller de pintura y descubrió que el arte le permitía liberar sus emociones de una manera que nunca había imaginado. Los días no eran fáciles. Hubo momentos en los que la tristeza y la duda regresaban con fuerza, pero esta vez Janet tenía un propósito: reconstruirse. Sabía que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero cada pequeña victoria le daba la fuerza para continuar. La decisión de cambiar fue su punto de quiebre, el momento en que dejó de mirar hacia atrás y comenzó a mirar hacia el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Janet sintió que su vida le pertenecía nuevamente. El proceso de transformación de Janet no fue instantáneo, pero cada paso la acercaba a una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Se dedicó por completo a reconstruir su vida desde adentro. Empezó a levantarse temprano, disfrutando del amanecer mientras corría por el parque. El ejercicio se convirtió en una rutina diaria, liberando no solo el estrés, sino también las emociones reprimidas que tanto la habían atormentado. A la par de cuidar su cuerpo, Janet decidió cuidar su mente. Descubrió que el dolor podía ser una herramienta de crecimiento si se enfrentaba con valentía. Cada mañana se miraba al espejo y se repetía: soy valiosa, soy fuerte y merezco amor verdadero. La transformación también se reflejaba en su apariencia. Janet comenzó a vestirse con ropa que la hacía sentir segura y poderosa. Caminaba con la cabeza en alto y su mirada reflejaba una confianza renovada que muchos notaban. Las personas a su alrededor empezaron a percibir el cambio. Sus amigas la veían más radiante, más segura. Incluso los desconocidos se sentían atraídos por su energía. Los cumplidos comenzaron a llegar. Te ves diferente, tienes una luz especial. Pero Janet sabía que esa luz no era solo física, era el resultado de la fuerza interior que estaba cultivando. Retomar viejas pasiones fue otro paso importante. Volvió a pintar, a explorar su creatividad sin miedo. Cada pincelada era una forma de liberar emociones
y dar vida a una nueva realidad. También comenzó a asistir a talleres y eventos sociales, conectando con personas que compartían sus intereses. La transformación de Janet fue una victoria silenciosa, una prueba de que el dolor puede convertirse en poder cuando se elige el amor propio. La mujer rota por la traición había quedado atrás, y en su lugar emergía alguien más fuerte, más sabia y completamente dueña de su destino. La transformación de Janet había llegado a un punto donde ya no le temía a la verdad ni a enfrentar a Víctor. Se sentía lista para cerrar el ciclo de dolor y liberar las últimas cadenas que aún la ataban al pasado. Decidió enfrentar a su esposo infiel, no por él, sino por ella misma, para reafirmar su valor y decir lo que había callado durante demasiado tiempo. Eligió un lugar neutral, una pequeña cafetería donde solían ir en sus primeros años juntos. Víctor llegó con su aire confiado y su sonrisa falsa, creyendo quizás que Janet aún era la mujer vulnerable a la que podía manipular. Pero esta vez, Janet era una persona distinta. Su postura erguida y su mirada firme dejaron claro que no había espacio para juegos ni mentiras. Se sentaron, y por un instante el silencio fue tan pesado que parecía llenar todo el lugar. Víctor fue el primero en hablar, con excusas ensayadas y palabras huecas. Sé que cometí errores, pero aún podemos arreglarlo. Pero Janet no estaba allí para escuchar justificaciones vacías. Con voz calmada pero firme, lo miró a los ojos y le dijo: «No estoy aquí para arreglar nada. Estoy aquí para decirte que merezco algo mejor. Ya no tienes poder sobre mí, y no voy a permitir que sigas en mi vida». Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió incluso a Janet. Víctor intentó interrumpirla, pero ella no lo dejó. Cada frase era una liberación de años de dolor contenido. Le recordó cada mentira, cada momento en que él había destruido su confianza. Pero no lo hizo con rabia, sino con la serenidad de alguien que había sanado lo suficiente para despedirse del pasado. Víctor comenzó a darse cuenta de que había perdido algo irrecuperable. Su control sobre Janet se había desvanecido por completo. Al terminar, Janet se levantó y sin una lágrima le dijo: «No soy la misma mujer que traicionaste. Ahora soy más fuerte y mi vida sigue adelante sin ti». Dio media vuelta y salió de la cafetería, sintiendo cómo una carga enorme se desprendía de sus hombros. Mientras caminaba por la calle, una sensación de libertad la envolvió. La confrontación no había sido para castigarlo, sino para cerrar una herida abierta. Había recuperado su voz, su dignidad y su derecho a ser feliz. La última pieza de su pasado quedaba atrás, y frente a ella se abría un futuro lleno de posibilidades. Tras la confrontación con Víctor, Janet sintió una liberación indescriptible. Había cerrado el capítulo más doloroso de su vida, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón se sintió ligero. La traición que una vez la había destrozado ya no tenía poder sobre ella. En su lugar florecía una nueva versión de sí misma. Una mujer fuerte, consciente de su valor y con una confianza renovada. Aprendió a perdonarse, a entender que el engaño de Víctor no era su culpa. Se permitió sanar, dejando atrás el resentimiento que la había consumido. Ahora, cada amanecer era una oportunidad para seguir construyendo su felicidad. Volvió a disfrutar de las pequeñas cosas: una caminata, una conversación con amigas, el arte que tanto amaba. Janet se dio cuenta de que su mayor victoria no fue la confrontación, sino su decisión de no rendirse. La mujer que había resurgido de las cenizas era más sabia y más libre. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, aunque el dolor nos rompa, siempre podemos elegir renacer con más fuerza y dignidad que nunca.